Levítico 14:15. Levítico 14. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Esto es lo prescrito para el leproso el día en que haya de purificarse. Será llevado al sacerdote. El sacerdote saldrá a las afueras del campamento y lo examinará. Si comprueba que la llaga de la lepra ha desaparecido del leproso, mandará que se traigan para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos, puros, una rama de cedro, púrpura, carmesí e hisopo. Luego el sacerdote mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de loza con agua corriente. Después tomará el pájaro vivo junto con la rama de cedro, la púrpura, carmesí y el hisopo y los mojará en la sangre del pájaro inmolado en agua corriente. Entonces rociará 7 veces al que haya de ser purificado de la lepra y lo declarará puro. Luego soltará por el campo al pájaro vivo. El purificado, por su parte, lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará en agua y quedará puro. Después podrá acudir al campamento, pero permanecerá fuera de su tienda durante 7 días. Al día séptimo afeitará otra vez todo su pelo, su cabeza, su barba, sus cejas, es decir, afeitará todo su cuerpo. Lavará sus vestidos, bañará en agua su cuerpo y quedará puro. Al octavo día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera sin tacha de 1 año, 3 décimos de flor de harina amasada con aceite para la oblación y un log de aceite. El sacerdote encargado de la purificación pondrá ante el Señor a la entrada de la tienda de la reunión al que se purifica con sus ofrendas. Después el sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá como sacrificio por el delito junto con el log de aceite, y lo balanceará ritualmente ante el Señor. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, pues en los sacrificios por el pecado o por el delito la víctima es para el sacerdote. Es cosa santísima. A continuación, el sacerdote tomará la sangre del sacrificio por el delito y untará con ella el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el del pie derecho del que se purifica. Del mismo modo, el sacerdote tomará el log de aceite y derramará un poco sobre la palma de su mano izquierda. Luego el sacerdote mojará un dedo de la mano derecha en el aceite que tiene en su palma izquierda y hará con él 7 aspersiones de aceite delante del Señor. Después, encima de la sangre del sacrificio por el delito, el sacerdote untará parte del aceite de su mano izquierda sobre el lóbulo de la oreja derecha de quien se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el de su pie derecho. Lo que quede del aceite sobre su palma, el sacerdote lo derramará sobre la cabeza de quien se purifica, y así el sacerdote expiará por él ante el Señor. Después el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado, expiará por quien se purifica de su impureza y por fin inmolará el holocausto. Ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación, expiará así por él y quedará purificado. Si es pobre y no dispone de medios a su alcance, tomará un solo cordero como sacrificio por el delito para expiar por él con el rito del balanceo, 1 décimo de flor de harina amasada con aceite como oblación y un log de aceite o 2 tórtolas o 2 pichones según sus recursos. Uno será para el sacrificio de expiación y el otro para el holocausto. Al octavo día llevará todo eso al sacerdote para su purificación a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por el delito y el log de aceite y los balanceará ritualmente ante el Señor. Después inmolará el cordero del sacrificio por el delito. Tomará sangre de este sacrificio y untará con ella el lóbulo de la oreja derecha de quien se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Del mismo modo, el sacerdote tomará parte del cuartillo de aceite y lo derramará sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará delante del Señor 7 aspersiones con el aceite que hay sobre su palma izquierda. Después, encima de la sangre del sacrificio por el delito, el sacerdote untará parte del aceite de su mano izquierda sobre el lóbulo de la oreja derecha de quien se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el de su pie derecho. Lo que quede del aceite sobre su palma, el sacerdote lo derramará sobre la cabeza de quien se purifica, y así el sacerdote expiará por él ante el Señor. Luego sacrificará una de las tórtolas o de los pichones según sus recursos, una como sacrificio por el pecado y otra como holocausto, además de la oblación. Y así el sacerdote expiará delante del Señor por el que se purifica. Esta es la ley concerniente a quien tiene llaga de lepra y no le alcanzan sus medios para la purificación. El Señor habló a Moisés y a Aarón y dijo:
Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán que os daré en posesión, si hago que se infecte de lepra una casa del país que poseeréis, el dueño de la casa avisará al sacerdote diciendo: he advertido en la casa algo que puede ser lepra. El sacerdote ordenará que se vacíe la casa inmediatamente antes de ir a examinarla, no sea que se contamine cuanto hay en ella. Después entrará a examinar la casa. Si al examinar la llaga ve que aparecen en las paredes de la casa como oquedades verduzcas o rojizas hundidas en la pared, entonces el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote volverá y si al examinar la llaga comprueba que se ha extendido por las paredes de la casa, ordenará que se arranquen las piedras en que aparece la llaga y las arrojen en las afueras de la ciudad en lugar impuro. Después hará que la casa sea raspada por dentro todo alrededor y el polvo que hayan quitado será arrojado en las afueras de la ciudad en un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en sustitución de las anteriores y además se revocará la casa con otro mortero. Si después de haber arrancado las piedras y raspado la casa y haberla revocado, la llaga vuelve a extenderse en la casa, el sacerdote irá y la examinará. Y si comprueba que la llaga se ha extendido por la casa, es lepra maligna, la casa está impura. Entonces se derribará la casa con sus piedras, su madera y todo el revoque. Y todo ello será sacado a las afueras de la ciudad a un lugar impuro. Si alguien entra en la casa uno de los días que está cerrada, quedará impuro hasta el atardecer. Si alguien duerme en ella, tendrá que lavar sus vestidos, y si alguien come en ella, tendrá que lavar sus vestidos. Por el contrario, si al llegar el sacerdote examina la llaga y comprueba que no se ha extendido por la casa, después de revocarla, declarará pura la casa, pues ha desaparecido la llaga. Después, para purificar la casa, tomará 2 pájaros, una rama de cedro, púrpura carmesí e hisopo. Luego inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de loza con agua corriente. A continuación tomará la rama de cedro, el hisopo, la púrpura carmesí y el pájaro vivo y los mojará en la sangre del pájaro inmolado. Entonces rociará la casa 7 veces. De este modo purificará la casa con la sangre del pájaro y el agua mediante el pájaro vivo, la rama de cedro, el hisopo y la púrpura carmesí. Después soltará el pájaro vivo en el campo fuera de la ciudad. Así espiará por la casa y ésta quedará purificada. Esta es la ley referente a toda clase de llagas, de lepra, a la tiña, a la lepra del vestido o de la casa, al tumor, a la erupción y a las manchas blanquecinas, para declarar cuándo una cosa es pura o impura. Esta es la ley de la lepra. Levítico 15. Habló el Señor a Moisés y a Aarón y dijo: decid a los hijos de Israel, cuando un hombre padezca flujo seminal quedará impuro. Estos son los casos en que es impuro el hombre por su flujo: cuando su cuerpo deje escapar flujo o cuando lo retenga. En ambos casos es impuro. El lecho en que se acueste y cualquier objeto en que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Quien se siente donde estuvo sentado aquel deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Asimismo, quien toque el cuerpo del afectado deberá lavar sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Si quien padece flujo escupe a una persona pura, ésta lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impura hasta el atardecer. Toda montura empleada para cabalgar por quien padece flujo quedará impura. Cualquiera que toque algún objeto sobre el que aquel se haya sentado quedará impuro hasta el atardecer. Si alguien lo transporta, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Todo aquel a quien toque el que padece flujo sin lavarse las manos con agua, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta el atardecer. Si quien padece flujo toca una vasija de loza, habrá que romperla, y si es de madera se lavará con agua. Cuando se cure el que padece flujo, contará 7 días para su purificación. Luego lavará sus vestidos, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará puro. Al 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones, acudirá a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor y los entregará al sacerdote. El sacerdote ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Así hará la expiación ante el Señor por esa persona a causa de su flujo. Cualquier hombre que haya tenido una polución bañará en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta el atardecer. Y si por la polución se mancha algo de tela o de cuero, habrá que lavarlo con agua y quedará impuro hasta el atardecer. Y si la polución ocurre mientras un hombre yace con una mujer, ambos se bañarán en agua y quedarán impuros hasta el atardecer. Salmo 43.
Hazme justicia, Dios mío, y defiende mi causa de gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Tú eres el Dios de mi refugio. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué he de andar entristecido por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan a tu monte santo, a tus moradas, y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con la cítara. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío. Marcos 1, 1-20. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, mira que envía a mi mensajero delante de ti para que vaya preparando tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Apareció Juan Bautista en el desierto predicando un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, y toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba: Después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua vio los cielos abiertos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, y estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado por Satanás. Estaba con los animales y los ángeles le servían. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Y mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: Seguidme y haré que seáis pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y le siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él.